Sí. Ahí eran las maquinarias de procesar el café. Tenían un cable y entonces amarraban, no sé cómo, yo era chiquita. O sea, Y ese como cable, eso lo amarraban los sacos de café, las bolsas grandes de café, en un, tú sabes, para procesarlo acá. Y eso venía fuera, te caía acá en una ahí en la maquinaria, al lado de la casa grande que te enseñó ahorita, al lado del río, que ya se cayó. Ahí en la maquinaria le pertenecían a tío Pepe, porque tío Pepe era dueño de eso ahí. Y entonces ahí procesaban el café, ellos lo secaban y hacían todo, y de ahí lo mandaban a cafetero. Para ese tiempo se exportaba mucho café para Europa y otros lugares Sí, no, del mundo. de ahí en adelante, yo era chiquita, no sé cómo bregaban. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Yo estoy hablando yo era una niña como de algunas 8 años en adelante que yo empiezo a darme cuenta de las cosas. Okay. Así es que yo nací en 1923. Okay. Eso ya estaba ahí hacía tiempo. Así es que debe ser como del 14 en adelante por ahí. Wow, del 14. Creo, de 1914 por ahí. Okay. Debe haber sido. Yo nací, Jimmy nació en el 21, yo en el 23. O Jimmy, no Jim. Jim. Entonces me contaba que el papá de doña Juanín vivía cerca de don Juan de ustedes. La casa era allí, la de él era como aquí. O sea, eran vecinos, Era chiquita. Y me contaste cómo murió ¿cómo se llamaba el papá de doña Juanín? Don Silvestre. Pues papá se acostó más bien a dormir, fíjate. Papi bajaba toda la semana al banco popular era, o el de Ponce, no me acuerdo qué banco era, a buscar dinero para pagar el sábado a todas las personas. Papi sacaba una mesa que tenía redonda y el balcón era más ancho que este. Ponía la mesa ahí, la escalera allí, entonces los peones iban subiendo uno a uno. Papi sacaba cuenta de cuánto día trabajó y le pagaban en aquel tiempo creo que 17 centavos diarios. Ay, yo me acuerdo. ¿Todo el mundo estaba feliz con eso? ¿Cómo se iba a comprar la tiendita y le daba? Pero tú ibas con 17 chavos a la tienda y traías una compra. Exacto, una compra. Traías arroz y traías habichuela y traías pan y manteca y bacalao. Para 17 chavos te dan una Y libra de pan. de todo. No, que va. Yo pagué $2 y pico ahorita por 2 libras de pan. Por 1 libra de pan. $2 y pico. Ay, ¿Qué ¿cómo sitio? ha cambiado? Yo me acuerdo cuando la leche, entonces en casa había vaquería, ¿verdad? Mi mamá, papi era mucho mayor, él se quedaba durmiendo. Y mi mamá se levantaba a la 1 de la mañana con 2 o 3 peones. Dijiste a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana con 2 o 3 peones. Uno de los peones era Emiliano, que lo crió mi abuela. Otro de los peones era José Moreno, que pariente, abuelo de Juanita, que iba por allí. Y había unos cuantos peones más, pero entre los que había, los hijos de José Moreno también eran jóvenes, trabajaban. Se levantaban a la 1 de la mañana a ordeñar vacas. No, hombre, déjame verificar que todo esté trabajando bien. Y ahí, Nin ordeñaba vacas, oye. Nin era él ordeñando vacas. Nin trabajó, caramba, se mató trabajando. Entonces ellos amarraban, 2 o 3 ordeñaban y era a mano, que no es ahora como máquina como es ahora. Esa leche, primero le limpiaban la ubra a la vaca, yo me acuerdo. La limpiaban la ubra a la vaca, la lavaban. Pues entonces ordeñaban. Entonces, esa leche se colaba en unas bolsas de tela, no sea que le cayera un pelito de la ubre o una pajita. Se colaba esa leche. Había unos garrafones, ¿cómo le decían aquello? Sí, así mismo, garrafones. Unos Garrafones, parece que garrafones eran, yo unos de esos, como unos tanques de metal, de ese metal así de alto, no me acuerdo de esos aparatos. y como así de ancho, con una buena ¿Te acuerdas de eso? Eso Sí, era como, eso era como de zinc, sí, ¿verdad? pues como ese metal, nada, Era como si fuera un zafacón con una tapa ancha. una tapa ancha. Sí, yo lo llegaba a Y ver eso. entonces se colaba esa leche con el colador y entonces esa leche se tapaba bien tapadita y la mandaban con un peón acá a coger un carro acá para llevarla a los depósitos a Ponce. Allá la vendían. ¿Y cómo la enfriaban? No se enfriaba, si estaba fresca.
acababa diciendo, no le pasaba nada. No le pasaba nada, fíjate, yo no sé, no le pasaba nada, porque en casa no había nevera, no había luz. Y me dice que había muchas vacas, ¿verdad? Vacas, eran como 50, Ah, mi entre madre. becerros y vacas y muchos había bestias, había burros, llevaban burros. Yo montaba en una yegua de aquella, pregúntale a Elsa. A mí como que me Esa colocó es. las papas en una yegua, me parecía a mí. Yo no sé, yo sé que yo Yo montaba sé en que tú te cuanto caballo enganchas en una había. yegua. Y no había camino. Después hubo un camino ancho. Más tarde lo embrearon. Ok. Pero eso fue cuando yo estaba en ¿Se Nueva fue York. ayer? Ah, Se fue ayer. ajá. Y de ahí pues empezó a ver la cosa a mejorar. Entonces en casa compraron, ya en eso papi murió. Entonces ya Jean compró una guaguita de esas, una guaguita mala que yo te estaba contando ahorita. Y empezó a transportar, ¿verdad? Las cosas. Bueno, el asunto de las vacas se fue acabando porque Jim empezó a vender vacas, a venderlas porque estaba para meterle el dinero a la finca. Y se fueron a acabar las vacas hasta que terminaron las vacas. Okay. Sí, ya no se procesó más, ya no se ordeñó más vacas, ya no se más nada. Volviendo un poquito atrás, la muerte de papá de Juanín fue algo natural. Sí, de repente. Sí, porque estaba que papi iba a acompañarlo a él a dormir de noche Pues, y ese día no quiso ir allá. Papá se iba todas las tardes como a las 6, como él comía en casa, comía. Y me acuerdo que en el balcón llevaba siempre una linterna. Acuérdate que no había luz eléctrica. Llevaba una linterna y se angotaba a hablar con papi. Papi se pone en un sillón en el balcón a conversar de tiempos viejos. Yo no sé de qué conversaban, vamos. Yo sé que se sentaban a conversar. Pero ese viernes, papi iba los viernes, ya te dije, a buscar dinero para pagar el sábado. Ya estaba oscureciendo y papi no llegaba. Porque a papi le llevaban un caballo que él tenía para acá, para él montarse en el caballo y subir en el caballo. En el caballo él bajaba, en el caballo subía. Nin también, a caballo. ¿Y cogían caja público por ahí o seguían en No, el por aquí había un cajo que era de un mayo aponte. Ese único carro que había. Un carrito solo que bajaba por ahí. Y en ese pues ya sabían a la hora que subía, a la hora que bajaba. Pues ese día, papi no llegaba, eran como las 6:30, y papá dijo, tu papá, Sigfrido, se iba a dormir con mi abuelo todas las noches, porque mi abuelo padecía del corazón, le daba dolor en el pecho y le ponían qué sé yo qué, pero bueno, vamos, de medicina, yo no sé. Entonces, Cacho todas las noches se iba a dormir con papá. Esa noche no se quiso dormir con papá. Dijo, no quiso ir. Y entonces papá le dice a Nin, ay, Nin, déjalo, está bien, yo me voy. Se fue papá. Fue la última noche que lo vimos. Por la mañana cuando fuimos a buscarlo, no despertaba, él siempre se levantaba temprano porque tenía una tiendita, vendía galletas, café, leche de lata, cositas de primera, y vendía cositas allí. Una despensa, como le decían. Sí, una despensa, despensa. le decían, sí, una despensa. Entonces él no se levantó y había 2 o 3 personas alrededor. Juanín, ¿y dónde está don Silvestre? Que no abre la puerta. Entonces nos preocupamos en casa, bajó para la tiendita, llamando a papá, y llamando a papá, no se levantó. Entonces Jean se metió por debajo de la casa, que era altita como esa, por la parte de abajo. Tenía los ojos altos. Sacó una tabla del piso. Él no era tu papá, era tu abuelo. Mi tu abuelo, papá. mi abuelo. Con Silvestre. Pues yo decía papá. Sí, sí. A papi le decíamos papi. Ajá. Aquí de papá y mamá. Y entonces se metió por debajo y levantó la de eso así y dijo, Nin, papá está durmiendo porque la cama está pesada. Era esa camita, aquella camita piscicoja le decían, yo sé cómo decían. Del spring ese que Sí, del spring ese que hace un hoyito, tú te acostabas y hace un hoyito. Ah. Y entonces ahí pues deciden romper la puerta de la entrada. Rompen la puerta, el papá estaba como arropadito así, arropadito, con la frisa por aquí, y se quedó dormido como en el sueño, no despertó. Ay, O sea, no despertó, él se quedó dormido en el sueño. Eso fue un desastre. ahí mismo murió él. Estaba muerto, estaba todo tibio.
Ay, bendito. Él murió como a las 5 de la mañana. Dicen los del barrio Guaraguao, acuérdate que era Semana Santa. Ay, Era Semana Santa cuando murió papá. El barrio Guaraguao, como a las 5 de la mañana, ay, se me paran los pelos, bendito. sonaron las campanas de la iglesia. Ay, bendito. Y entonces el barrio pues se preocupó, ¿qué pasó? Sonando las campanas de la iglesia tan temprano, a las 5 de la mañana. Ay, sí. Y dicen que ahora murió papá. Dicen O sea que esas campanas sonaban normalmente. no saben quién tocó las campanas, no se supo nunca. Ay, la sintieron. Interesante. Interesante. Y muchos dicen, a esa hora fue que murió don Silvestre. Bendito. Porque él lo quería todo el barrio tanto. Papá se pasaba haciendo chistes, te hacía reír a cualquiera. Mira que las maestras del barrio, de la Betance, lo mandaban a buscar a la papá para que hiciera chistes. Ay, bendito. Oye, porque qué mucho hacía reír a uno. Yo me acuerdo un chiste que él hacía que decía, pues mi mujer tiene el pelo tan largo y tan largo, oye, que cuando se acuesta le llega hasta la almohada. Y chistes así, chistes sanos, Sí, pero sí. que hacían reír la maestra lo mandaba a buscar. ¿Y quién era la esposa de él? ¿Ah? ¿Quién era? Basilia. Basilia. Mi abuela. ¿Vivía cuando él murió? Sí, seguro. Ah, que estás hablando de tu abuelo. Pero sí, pero en esa época mamá estaba en el pueblo, porque en eso fue tener el otro hijo acá, y mamá se había ido al pueblo, pues se pasaba días por acá, pero ese día se quedó solo en la casita, Que él murió solito ahí. solito. Bueno, él murió, Ay, él no despertó, él se quedó en el sueño. Entonces, por el mismo tema, vamos entonces ahora con don Juan, que me dice que padecía cáncer de la garganta, ¿verdad? Papi era muy saludable, era bien saludable, papi siempre estaba de buen humor. Nos sentábamos de tarde todos en el balcón, que el balcón era así, con palitos así como este, pero más ancho. El de la casa de ella. El de la casa allá arriba, más ancho. Y papi se sentaba en un sillón con una guitarra. Nin en otro sillón con otra guitarra. Ellos empezaban a tocar. Y como Elsa y yo éramos una de las más grandecitas, allí no les gustaba mucho. Pero a Elsa y yo nos gustaba cantar y bailar. Y nos gustaba eso. Y entonces nosotros empezamos a cantar y ellos a tocar. Los dos Eso es, matrimonios. ellos a tocar. Mi papá tocaba una clase. Mi mamá tocaba en segunda. Mi papá punteaba la guitarra, tú sabes. Era como diría, primera guitarra. Ella segunda. Y mi mamá tenía una voz así más así como la mía, que ella podía cantar bien alto y bien bajito. Mi mamá sí, tiene una voz linda. Ella cantaba y cantamos ¿Doña nosotros. Juanita o tu abuela? Nin. Ay, Nin. bendito. Ajá, y cantábamos y nos divertimos. Ahí fue que Quique empezó a interesarse por la guitarra. Pero Quique era chiquitito. Y empezó, pero le gustaba cantar. Pero que los demás no se interesaban ni Frido, ni Héctor. Eran chiquitos. A mí me dijo una vez a mí que le gustaría tocar el violín. Sí. Violín. Mi mamá tocaba cuanto instrumento le pusieran en la mano. Ay, bendito. Yo no sé cómo lo aprendía, era muy inteligente. Ella tocaba un violín, ella tocaba esto de, ¿cómo se llama esto de? Sinfónica. La sinfonía. Acordeón. El acordeón. Ella tocaba cualquier instrumento. Me estás hablando de tu abuela, ¿no? De mi ella. mamá, de mi Ay, mamá. No, mi abuela no sabía ni escribir. Y ni me leer. acuerdo que Nin también era más que costurera, era más profesional, ¿verdad? Ah, sí. Hacía lo mismo un traje que traje de boda. Pero yo me no. acuerdo que doña no tocaba guitarra también. Pues la guitarra tocaba ella y la segunda. Ella Ay, cantaba en bendito. segunda voz Ay, y nosotros en primera. Ah. Papi tocaba la guitarra, pero era punteándola. Tú sabes, ese punteo. ¿Cómo se llama? Primera guitarra, primera. Ay, Entonces, pues, ¿cómo me preguntaste? Mira, entonces los hijos de Elsa son músicos casi todos. Bueno. Papo, Elcita. No, pero no tocan. No. Papo que toca un poquito la guitarra, pero los demás no. No le llama la atención. O no le llamó. A Elsa le gustaba también cantar. Y cada uno ya sabíamos un poco de guitarra, ¿sabes? En casa todos cogían la guitarra y todos tocaban tocábamos algo. Yo sabía también, pero por la artritis y eso Jim también le gustaba tocar la guitarra. También. No era mucho, pero aprendía. Todo, Héctor, todos en casa. Entonces, de ahí, pues, Papo ahora pues sabe tocar la guitarra bastante mejor que los demás nosotros. Pues en eso yo fui a Estados Unidos.
y